Tras la reunión de la Comisión Bicameral de Presupuesto, el presidente del ente asesor, senador de la Nación, Derlis Osorio, informó sobre los avances de la instancia legislativa. Hemos presentado un informe sobre los pedidos diversos que hemos recibido de todas las instituciones. También se ha resuelto aprobar el proyecto de presupuesto con modificaciones, es decir, que va a haber algunos cambios. También hemos informado de que el Ministerio de Economía va a remitir una adenda también al Congreso Nacional solicitando algunos ajustes. Y bueno, también hemos resuelto por otro lado sesionar de manera mixta, es decir, que va a estar permitido sesionar de manera virtual. La Comisión Bicameral de Presupuesto prosiguió con el estudio del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2024. Ahora vamos a abocarnos a tratar de ubicar esos gastos menos necesarios, porque en realidad gastos superfluos casi ya no existen, pero gastos menos necesarios para poder asignarlos posteriormente a esas necesidades más perentorias. Hasta el momento se sigue respetando el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. La Comisión en mayoría ya ha decidido de que sí o sí van a haber modificaciones. La Comisión Bicameral de Presupuesto recibió una adenda enviada por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2024. Hemos recibido la adenda del Poder Ejecutivo que se ha incorporado al proyecto de presupuesto que se ha remitido en su oportunidad y luego hemos comenzado el tratamiento institución por institución. Hemos tratado aquellas instituciones que no han solicitado aumento presupuestario básicamente, entonces el trabajo corrió fácilmente. Ahora hemos dejado las instituciones que plantean pedido de aumento presupuestario, hemos dejado el tratamiento para el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana. Así que realmente hemos avanzado bastante, creo que hemos llegado a un 50% de las instituciones del Estado. La Comisión Bicameral de Presupuesto continuó con el estudio en particular del proyecto de ley de presupuesto general de gastos de la Nación para el ejercicio fiscal 2024. Hemos llegado a un acuerdo de volver a posponer y seguir el tratamiento de los temas que restan con los miembros de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Se ha avanzado un poco, pero restan todavía algunas instituciones por considerar. Se han resuelto cosas importantes, entre ellos no tocar los rubros de intereses comprometidos por la deuda pública. Tenemos muchos pedidos de aumento, pero es lo que tenemos que entrar ahora a tratar institución por institución, resolver qué es lo que se va a conceder o no. Entonces esa tarea es la que va a proseguir. Sí queda un 30% aproximadamente por resolver. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública dictaminó sobre el proyecto de modificación de la ley que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública. Primero, el tema de conflicto de intereses. Hay un proyecto de ley de la Cámara de Diputados que modifica el texto actual de la ley de conflicto de intereses. A su vez, la Comisión de Legislación hizo otra modificación y ahora Constitucionales sacó un dictamen único a su vez con modificación. Eso lo vamos a estar debatiendo en plenaria. Se afirma de que el texto actual atenta contra el principio de irretroactividad, la ley del derecho al trabajo, del derecho a dedicarse a la actividad lícita de su preferencia. El senador de la Nación, Eduardo Nakayama, miembro de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, comentó sobre los 4 puntos abordados en la reunión del ente asesor. El primero de ellos fue el proyecto de sistema de identificación animal, que ya tenía una aprobación con modificaciones por parte de esta misma comisión, y teníamos que hacer justamente nuevamente el estudio para poder aprobar esas modificaciones. Entonces por unanimidad fue aprobado. Segundo punto fue sobre el proyecto que modifica y amplía el artículo 1 de la ley 4711 que sanciona el desacato de una orden judicial. El tercer punto, una objeción total formulada por el Poder Ejecutivo a la ley 7126 que autorizaba a la ANNP a indemnizar extraordinariamente a funcionarios y obreros de la institución por el cese de operaciones del puerto de Asunción. Entonces fue aceptado el veto por unanimidad. Y por último, el acuerdo que aprueba que el gobierno de la República del Paraguay sea sede también de la Corte Permanente de Arbitraje.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Alta, senador de la Nación Derlis Osorio, informó sobre los temas tratados en la instancia legislativa. Hemos logrado aprobar varios proyectos, entre ellos proyectos de desprecarización de funcionarios del Ministerio de Educación, por un lado, y de la Vicepresidencia de la República, por otro. También el día de hoy se ha rechazado un proyecto de expropiación de tierras que irían a favor del Ministerio de Urbanismo en el distrito de Limpio, pero por mayoría fue rechazada esa expropiación. Y por último fue postergado el proyecto presentado por la senadora Blanca Ovelar, que pretendía desprecarizar la situación de varios funcionarios de las universidades públicas en el sentido de que puedan aportar para su jubilación. El senador de la Nación, Antonio Barrios, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, en compañía de sus colegas miembros, senadora Zenaida Delgado y el senador Líder Amarilla, recibieron la visita protocolar del Grupo de Amistad Parlamentaria en la Asamblea Nacional de Kuwait entre el Estado de Kuwait y Paraguay. He recibido la visita de unos diputados de Kuwait que vinieron a hablar con nosotros, a compartir sus inquietudes, a expresar su deseo de establecer relaciones comerciales fuertes con el Paraguay, de establecer la posibilidad de una comunicación con una línea aérea, de aumentar nuestros cupos de exportación de carne o carbón vegetal o de sojas en caso que sea posible, y ver la posibilidad de articular el negocio del combustible también a través de ellos. Tras la reunión de la Comisión de Cultura, Educación, Ciencias y Tecnología, la senadora de la Nación, Hermelinda Alvarenga, presidenta del ente asesor, se refirió a lo abordado en la instancia legislativa. Tratamos como primer punto del orden del día la terna de FONDEC. Lo postergamos nuevamente para el próximo lunes. El próximo lunes vamos a tener ya la dos ternas para luego elevar a plenaria, el tratamiento en plenaria. Como segundo punto del orden del día, tuvimos que establecer el deber de fomentar el estudio de la Constitución Nacional en todos los niveles del sistema educativo. El proyecto de ley de la obligatoriedad del uso del idioma guaraní, también lo mismo, aprobamos con modificaciones en el sentido de que el idioma guaraní debe ser estudiado en todas las carreras, en todas las universidades, sean estas privadas o públicas. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, senador de la Nación Mario Varela, informó que en la reunión del ente asesor a su cargo se abordó la situación penitenciaria del país. Fue un solo punto en el orden del día, la crisis penitenciaria de nuestro país. Estuvieron ministros del Ejecutivo, ministro del Interior, Enrique Riera, los viceministros de Justicia. Fue una reunión importante a fin de no solamente diagnosticar, sino también de ser propositivos, de plantear qué se va a hacer, qué piensa el Ministerio de Justicia hacer ante esta situación de crisis. Y bueno, el viceministro evacuó esas consultas diciendo que la primera acción concreta que ellos van a realizar ahora es el traslado justamente a las nuevas penitenciarías, poner en condiciones estas penitenciarías nuevas de Mingaguazú y de Emboscada, para buscar aminorar ese hacinamiento que genera, lógicamente, esta situación de crisis enorme. Al concluir la reunión de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural, la presidenta del ente asesor, senadora de la Nación Yolanda Paredes, informó sobre los dos proyectos analizados en el ente asesor. Primero, el que declara de interés social y expropia a favor del Instituto Nacional de Desarrollo, INDER, a los fines de la reforma agraria, la finca 1622, distrito Curuguatú, ex Maracana, departamento Canindeyú. Se resolvió por unanimidad el rechazo en razón de que ya los propietarios de este inmueble donaron una superficie de 260 hectáreas al INDER. Con eso los campesinos pudieron ser reubicados, por lo que ya este proyecto de ley carece de legitimidad. Y el segundo proyecto de ley es la que declara interés y expropia a favor del INDER, la finca 24 y la finca 36, distrito Yasucañí, departamento Canindeyú, y la finca 3109, distrito de U, departamento Caguazú.
En la sala de sesiones del Congreso Nacional se realizó la segunda conferencia internacional sobre cannabis industrial. La actividad contó con el apoyo de la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Cámara de Senadores y fue organizada por la Cooperativa Paraguaya de Cannabis y otras organizaciones afines. Es una conferencia sobre el uso medicinal del cannabis. Están presentes varias organizaciones para hablar de la producción, la industrialización y la comercialización de lo que es el cannabis. Algunas leyes que se aprobaron en el 2017 que hoy se quiere revisar para ver si se puede darle libertad a la comercialización de esta planta que es el cannabis. La Comisión de Seguimiento y Control del Contrabando de Productos Frutihortícolas e Industrializados mantuvo una reunión con directivos de la Unión Industrial Paraguaya. Estamos avanzando en una idea, en un plan acá con la gente de la UIP también. Queríamos que la comisión se convierta no solamente en una comisión de reclamos ni de exigencias, sino queríamos hacer realmente un combate real a lo que es el contrabando. Y estamos con algunas ideas puliendo acá con la gente de la UIP y le agradezco mucho al presidente por venir, por darse el tiempo. Yo creo que hoy fue una de las reuniones más valiosas que tuvo la comisión, porque fue en concepto de trabajo, pimponeo de ideas y llevar a cabo un evento interesante que queremos llevar desde la Comisión del Senado Nacional con la gente también de la UIP, que se llama Consuma lo que el Paraguay produce. Ante la comisión bicameral encargada de considerar el informe y dictamen de la Contraloría General de la República sobre el presupuesto general de la Nación del ejercicio fiscal 2022, comparecieron ex autoridades de Petróleos Paraguayos y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El titular de la instancia legislativa informó al respecto. Los visitantes han en muchos de los casos terminado reconociendo que el informe de la Contraloría se ajusta a lo que ahí está manifestado y otros también han hecho sus respectivos descargos, ¿verdad? Y nosotros eso lo vamos a evaluar solamente 1 o 2 sesiones antes del plazo final que tenemos para elevar nuestro informe tanto a diputados como al Senado. La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales, CONADERNA, se reunió con integrantes de una organización ciudadana, quienes expusieron su preocupación por la proliferación de estaciones de servicio en Asunción y el área metropolitana. Hemos recibido a integrantes de la organización Yandere Cojaré y también un representante de la Defensoría del Pueblo. Ellos vinieron a traer una problemática que presentan a consideración de la comisión a los efectos de poder, en el marco de nuestras funciones, ver de darle seguimiento al tema, ¿verdad? Nos mencionan sobre el aumento de las estaciones de servicio y el riesgo que tiene para la salud, para el ambiente y la seguridad misma de las personas, ¿verdad? Entonces recibimos los datos que ellos nos traen, recibimos también la documentación y vamos a elevar al presidente de la comisión las sugerencias como equipo técnico para realizar acciones en el marco de nuestras funciones. La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales, CONADERNA, mantuvo una reunión de trabajo con funcionarias del Ministerio de Desarrollo Social. Estuvimos reunidas con funcionarias del Ministerio de Desarrollo Social a iniciativa y solicitud de la jefa de gestión ambiental, la señora Leticia Prado, que vino a presentar lo que están haciendo en materia ambiental en el Ministerio de Desarrollo Social, pero a la vez también hablar sobre cuáles podrían ser algunas actividades o acciones conjuntas y articuladas entre CONADERNA y el Ministerio de Desarrollo Social. En sesión ordinaria de la Cámara Alta, senadores de la Nación rindieron homenaje y reconocieron al doctor Isaías Ricardo Fretes por su trayectoria profesional como médico al servicio de la patria, su aporte a la medicina, su contribución en el campo de la investigación médica y su trayectoria en la historia. Constituye para mí motivo de particular satisfacción hacer mención a la trayectoria militar, profesional y de servicio del doctor Isaías Ricardo Fretes, médico cirujano, coloproctólogo y contraalmirante médico de las Fuerzas Armadas de la Nación, jefe del Departamento de Coloproctología de la primera cátedra de cirugía de la Facultad de Medicina de la UNA. Les pido, solucionemos el problema médico en el Paraguay, nos los merecemos.
aquel pobre que no tiene opción de venir a la capital y mucho menos el dinero, a veces ni para venir a la capital, se merece que su comunidad tenga un médico bien formado. El senador de la Nación, Juan Carlos Luis Galaverna, rindió homenaje póstumo al locutor, escritor y promotor del folclore paraguayo Serafín Francia Campos, fallecido el 24 de octubre del año en curso. El maestro Serafín Francia Campos está descansando en los brazos del Señor y merece de mi parte un justo homenaje. Como hijo de la ciudad de la cultura y la democracia, la ciudad del folclore, Upacaraí, donde este brillante compatriota fue partícipe de los años más gloriosos del Festival del Lao. La partida del maestro Francia Campos deja un vacío irreemplazable en el campo de la difusión de nuestra cultura autóctona. El senador de la Nación, Patrick Kemper, rindió homenaje a los deportistas paraguayos que participan en los Juegos Panamericanos, los cuales se llevan a cabo desde el 20 de octubre hasta el 5 de noviembre en la ciudad de Santiago de Chile. Reconocer y contarle de paso a los colegas, este viernes de octubre quedó oficialmente inaugurada la nueva edición de Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. En esta edición tiene un récord histórico de la participación de 8.000 atletas de 41 países. En representación de la República del Paraguay fueron más de 100. Ya hemos alcanzado algunas medallas por parte de deportistas, quienes también ya hemos reconocido en la legislatura pasada acá por sus logros en sus disciplinas. Pero porque para mí es importante, presidente, hacer homenaje a las actividades deportivas donde representamos como país. El senador de la Nación, Eduardo Nakayama, rindió homenaje al Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, celebrado el 27 de octubre. El 27 de octubre se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Tenemos que recordar que hace unos meses hemos lamentablemente rechazado un proyecto de ley sobre archivos. Y nuestro patrimonio documental realmente lo estamos perdiendo. Adelanto que con otros legisladores vamos a presentar nuevamente una ley de archivo, pero mientras tanto y aprovechando esta fecha tan importante, tenemos que recordar también que muchas de las imágenes fílmicas que tenemos en nuestro país, que son resguardadas y protegidas por la INAP o por el INAP, están realmente en riesgo si es que no tomamos conciencia sobre la importancia de este resguardo. En sesión ordinaria de la Cámara Alta, el senador de la Nación, Orlando Penner, se refirió a la situación de escasez de agua en el Chaco paraguayo. Y hablando de emergencia, justamente, acarrear agua, falta agua, estamos en emergencia, no hay alimentos, se rematan o mueren los animales, etcétera, etcétera. Venimos escuchando y eso casi todos los años cuando en época de sequía se termina el agua. Allá por el año 2010 el Chaco empezó a respirar más tranquilo en base a una promesa de solución por parte del gobierno nacional de acabar con la falta de agua, instalándose 2 desalinizadoras en el Chaco Central. Una de ellas llegó a funcionar 6 meses y después nunca más. Realmente fue una desilusión profunda. Hay otra desalinizadora trabajando desde el año 2011 en el Chaco Central, funcionando hasta hoy día, habiendo entregado en los últimos 12 meses casi 10.000 tanques de camiones cisterna de agua potable a comunidades indígenas nomás. O sea, se puede. La Cámara de Senadores concedió el desafuero al senador de la Nación, Rafael Filisola, a pedido del legislador, para ponerse a disposición de un tribunal competente y presentar argumentos en su defensa, en el marco de una causa judicial. Tengo la convicción de que en una república la igualdad es el principio y los privilegios y las distinciones deben ser siempre la excepción. Tengo la convicción también, y en mi vida parlamentaria, en la mayoría de los casos, he votado a favor de que la justicia pueda investigar a legisladores, así que tengo la convicción también de que los fueros no deben ser un obstáculo para que el Poder Judicial pueda investigar a las personas que están protegidas por inmunidades. Así que
Por estas razones, solicito a los colegas que se vote favorablemente a este pedido. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, legisladores aprobaron el proyecto que declara en situación de emergencia a los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay. Hice también la consulta con líderes de distintas bancadas y todos tenemos la información de la lucha bien difícil por la cual atraviesan los chaqueños en los 3 departamentos, Alto Paraguay, Presidente Hayes y Boquerón. Al declarar estado de emergencia, le damos una herramienta más ágil a los administradores de la cosa pública para que puedan llegar en tiempo y forma con las soluciones posibles, por lo menos, a los compatriotas más necesitados. El derecho de acceder al agua es un derecho fundamental. Del agua depende la vida de las personas. Y no puede ser que en el siglo XXI no seamos capaces de gestionar los recursos que tenemos. Tenemos agua de manera suficiente en Paraguay. No puede ser que no hayamos sido capaces en tanto tiempo de llevar agua a esa zona del Chaco. En la sesión ordinaria de la Cámara Alta, el senador de la Nación, Hernán Rivas, representante de la Cámara de Senadores ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, solicitó permiso en el cargo. Quiero adelantar a la plenaria, a la ciudadanía a la cual me debo, que solicitaré permiso al jurado para aclarar los hechos que ya están aclarados. Esta solicitud de permiso lo hago en honor a mi familia y a mi partido. Y por último, presidente, los tiempos de Dios son perfectos. Acá tengo la mesa de entrada, presidente, de mi solicitud de permiso y solicito que sea informado al jurado de enjuiciamiento. En sesión extraordinaria, el senador de la Nación, Derlis Maidana, fue electo representante titular de la Cámara de Senadores ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Como sustitutos fueron designados los senadores de la Nación, Norma Aquino y Ramón Retamoso. Gracias a todos los colegas también, a todos quienes confiaban en mi persona, a mi bancada, a todos los compañeros y compañeras de equipo, a referentes también de otros sectores políticos que me han apoyado. Mi misión en el jurado va a ser ir a tratar lo que siempre, aplicar la ley, ¿verdad? Que se cumplan todo, tratar de mejorar nuestra justicia, que es una de las grandes preocupaciones de los paraguayos. Nada más que eso dentro del marco de la ley. La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que instituye el Sistema de Identificación Animal del Paraguay. Este proyecto ya ha sido aprobado en general en la sesión ordinaria, extraordinaria del martes pasado, y se dejó como único punto tratar de la penalización a ser establecida en el artículo 10 de la presente normativa. En ese sentido, la comisión recomienda una modificación en el artículo 10 que refiere a la sanción del retiro o reemplazo de los dispositivos por parte de personas no autorizadas, así como la adulteración y clonación de dispositivos, así como la información contenida en ellos, estableciendo que serán sancionadas conforme a las reglas del capítulo de infracciones y sanciones de la ley 2426 que crea el Sistema Nacional de Salud Animal SENAXA. La Cámara de Senadores brindó el acuerdo legal para integrar el Comité de Administración del Ente Regulador de Servicios Sanitarios, ERSAM, en representación del Poder Ejecutivo, a Cristina Muñoz, Julio Santa Cruz y Juan Luis Gamarra. El presidente de la República es el administrador general del país conforme a la Constitución Nacional. Estas personas gozan del voto de confianza del presidente para ocupar dicho consejo, y también hoy se le dio entrada a la designación de los otros dos en representación del Consejo de Gobernadores y de la OPACI, por lo que dándole el voto de confianza al presidente Santiago Peña, solicitamos prestar el acuerdo para estas tres personas designadas. ¿Cuál es el espíritu
de la ley en estos casos. Lo que se quiere es justamente darle un gobierno independiente al periodo presidencial para que las decisiones que se tomen en el seno de estas corporaciones no dependan exclusivamente de la voluntad del gobierno de turno y que el cuerpo colegiado pueda tomar decisiones que estén basadas en las políticas que van a ser más beneficiosas para el buen funcionamiento de ese organismo o institución. La Cámara de Senadores sancionó en sesión ordinaria el proyecto de ley que establece el Día Nacional del Médico Estético. En la Comisión de Salud hemos dictaminado por la aprobación de este proyecto de ley remitido por la Cámara de Diputados. El proyecto de ley establece en su artículo 1, establece el 8 de agosto como Día Nacional del Médico Estético en homenaje al profesor doctor César Manuel Sisa Acosta. El 8 de agosto es la fecha de nacimiento de quien en vida fuera el profesor doctor César Manuel Sisa Acosta. Si bien el doctor Sisa fue un destacado referente de la medicina ginecológica, además de ser autor de varios libros de esta rama médica, también fue impulsor en la fundación de la Sociedad Paraguaya de Medicina Regenerativa y Clínica Estética en el año 2014. La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que desafecta del dominio público municipal y su transferencia gratuita a favor del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social un inmueble ubicado en Pedro Juan Caballero. Superficie 2.520 metros cuadrados, ubicado en la fracción Guavirá, Barrio Obrero, distrito de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, para el puesto de salud de Santa María de Los Ángeles. Cabe destacar que el Ejecutivo Municipal, por medio de la resolución número 19 del 2016, ha autorizado la tramitación para la desafectación del inmueble en cuestión. Igualmente hemos recibido la nota este 19 de octubre pasado, donde la municipalidad se ratifica en la desafectación solicitada. Senadores de la Nación aprobaron el proyecto de ley que desafecta del dominio público al dominio privado municipal y autoriza transferir un inmueble a título oneroso a favor de la Asociación de Familiares del Personal Policial residentes en Amambay. La Municipalidad de Pedro Juan Caballero solicita al Congreso Nacional la autorización legislativa para transferir a título oneroso un inmueble municipal, repito, para edificios públicos. La Municipalidad de Pedro Juan Caballero ha dictado la resolución número 49 del año 2019 por la que se autoriza a la Intendencia Municipal la gestión ante el Congreso Nacional para la sanción de la respectiva ley. La Comisión de Desarrollo Social ha dictaminado por la aprobación del presente proyecto de ley, considerando que el mismo de interés social. Es importante indicar que desde la Municipalidad de Pedro Juan Caballero se han ratificado en el pedido de enajenación del inmueble mencionado y lo transferirán a título oneroso a favor de la Asociación de Familiares del Personal Policial residentes en esa ciudad, cuya sede contribuirá en fin social y en su objetivo busca el bienestar de todo el personal policial y familiares residentes en el departamento de Amambay, a fin de facilitar el arraigo de los mismos. Senadores aprobaron el proyecto de ley que declara de interés social y expropia a favor del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat un inmueble ubicado en la ciudad de Limpio, departamento central, donde se encuentra el asentamiento El Progreso 2. Esta gente necesita regularizar esta propiedad que no es mucho y son 95 familias y que ya cuenta con los servicios básicos y han llegado a esta instancia hablando y compartiendo la preocupación con todos los senadores. Y yo solicito a los colegas para que podamos acompañar la aprobación de este proyecto, presidente. La Cámara de Senadores sancionó una reprogramación presupuestaria para el Ministerio de Educación y Ciencias. Es a los efectos de desprecarizar a 58 funcionarios contratados del Ministerio de Educación. Se reduce para este efecto objeto del gasto 141, contratación de personal técnico, 144 jornales y 145 honorarios profesionales. Y se incrementan sueldos y aguinaldos por dicho monto. La Comisión de Hacienda y Presupuesto ha dictaminado por la aprobación del proyecto de ley. Efectivamente se desprecariza a 58 funcionarios
56 de los salarios, presidente, están por debajo de los 3 millones. Y 2 cargos del nivel profesional técnico corresponden a salarios superiores a ese monto. Y son funcionarios con años de antigüedad, muchos de ellos llegan a 20 años ya en esa condición, y creo que es meritorio y justo que se les pase a la plantilla de personal permanente. Tras las sesiones de la Cámara Alta, la vicepresidenta segunda de la Cámara de Senadores, senadora de la Nación, Ermelinda Alvarenga, comentó sobre los puntos tratados en el orden del día y explicó el procedimiento realizado en la designación de los representantes del Senado ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Mucho debate en base al tercer punto, que es la renuncia del senador Hernán Rivas. Cuando se tocó ese punto, Hernán Rivas presentó su solicitud de permiso. En este caso, la solicitud de permiso no admite debate. Se abre un cuarto intermedio para una sesión extraordinaria. Tuvimos que elegir el titular que le reemplaza a Hernán Rivas dentro del jurado de enjuiciamiento de magistrado. En este caso, el senador Derlis Maidana es el titular que seguramente en la próxima sesión del jurado va a tomar el juramento correspondiente como titular. En este caso también tuvimos dentro de la extraordinaria la elección de 2 sustitutos, siendo elegida a la senadora Norma Aquino Yaminal y también al senador Retamoso. También tuvimos 2 desafectaciones, 2 proyectos de desafectación que fueron aprobados. Se aprobó también la ampliación presupuestaria presentada por el Ejecutivo para el Ministerio de Educación y Ciencias. La mesa directiva de la Cámara de Senadores recibió al ministro del Interior, Enrique Riera, y al comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez. Tras la reunión, el secretario de Estado comentó sobre el proyecto de ley de reforma y modernización de la Policía Nacional. Vamos a reimpulsar con fuerza la ley de la modernización y reestructuración de la Policía Nacional para consolidar legalmente los cambios que estamos haciendo. Por darles un ejemplo, el polígrafo, el test de integridad por el que pasaron todos quienes hoy integran la cúpula policial, fue voluntad política del presidente, del ministro y el comandante, pero no es obligatorio. En esta ley sí es obligatorio. También está previsto acá el sistema de ascensos, está previsto la organización de los cargos, está previsto el régimen disciplinario. Asuntos internos ya no dependerá de la policía, sino tendrá un control civil, porque no es fácil juzgarse entre camaradas. En la sala de sesiones del Congreso Nacional se realizó una audiencia pública para tratar el proyecto de ley de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Una audiencia pública que consideramos nosotros de la Comisión de Derechos Humanos muy importante sobre un proyecto de ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Sabemos que en América Latina tenemos el flagelo hoy de la denuncia en todos los países en relación al libre ejercicio del periodismo y también a defensores de derechos humanos. Es como que hay una preocupación en ese sentido desde México hasta Tierra de Fuego, y Paraguay es uno de los países que tiene que adecuarse a estas exigencias de generar estructuras, ya sean mixtas en este caso con funcionarios del Estado, como así también de sectores que pertenecen al gremio de periodistas, a fin de poder proteger un poco la actividad del periodismo. En conferencia de prensa y acompañada por 2 abogados especialistas en el derecho deportivo, la senadora de la Nación, Lilian Samaniego, explicó los alcances del proyecto de ley para la creación de las sociedades anónimas de fútbol en Paraguay. Estas sociedades anónimas del fútbol le va a servir al club mismo para salir adelante y también a nuestros jugadores jóvenes, a los niños, porque tienen la cultura de que el fútbol es un deporte muy popular. Hay que darle las herramientas, hay que facilitarles los lugares de entrenamiento. Al tener la sociedad anónima, ese club, ellos se encargan de todo. La senadora de la Nación, Katia González, realizó su declaración jurada de intereses acompañada por funcionarios de la Contraloría General de la República.
Estamos contentos desde nuestra oficina, teníamos preparado, ¿verdad?, el llenado público de nuestra declaración jurada de intereses y para eso invitamos a la Contraloría General de la República que vinieron justamente con los directivos encargados de las áreas de declaración jurada de bienes y declaración jurada de intereses a mostrarnos en vivo cómo se llena una declaración jurada, que no reviste mayor complejidad, que realmente es una cuestión necesaria para apuntar a la transparencia y rendición de cuentas públicas. Lo hicimos con explicación incluida en 40 minutos. El senador de la Nación Derlis Maidana ofreció una conferencia sobre la guerra entre Israel y Hamás en el marco del Diplomado en Formación Política organizado por la Academia Legislativa de la Cámara de Senadores y la Escuela de Gobierno de Uruguay. Para analizar el contexto actual también tenemos que remontarnos a los orígenes del conflicto árabe-israelí, desde Abraham, desde lo que el mundo musulmán, el sionismo, el mandato británico y por supuesto la guerra, la independencia del 14 de mayo del año 48 con el voto decisivo de Paraguay. Ahí se funda el Estado de Israel, los árabes no aceptan el plan de partición de Naciones Unidas y comienza la guerra de la independencia. En el Salón Auditorio de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional, prosiguió el Diplomado en Legislación Cultural con énfasis en políticas públicas, que cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura y la Comisión de Cultura, Educación, Ciencias y Tecnología de la Cámara de Senadores. En particular me toca hoy a mí hacer la disertación en este diplomado en legislación cultural que ya lo venimos realizando desde octubre pasado y ahora que estamos terminando octubre y vamos hasta noviembre. En particular la disertación que yo voy a tener va a girar en torno al concepto de lo cultural. Sí, el concepto de cultura. ¿Qué entendemos nosotros por cultura y la idea de la estética, ¿no? Viví a partir de la base de que la cultura es lo que nos hace quienes somos como personas. De manera virtual prosiguió el Diplomado en Legislación y Gestión Ambiental organizado por la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales, CONADERNA, y la Academia Legislativa de la Cámara de Senadores. Hoy desarrollamos la tercera clase virtual de la primera edición del Diplomado en Legislación y Gestión Ambiental, que está organizado conjuntamente por la Academia Legislativa y la CONADERNA. En la clase de hoy tuvimos dos leyes muy importantes que fueron expuestas por directores del área específica en el MADES, la ley 352 del año 94, que es sobre áreas silvestres protegidas, y en segunda exposición tuvimos a la ley 5211, calidad del aire, con la directora general del aire del MADES, que nos habló sobre la reglamentación y sobre la función que tiene el municipio en el control de las emisiones de fuentes móviles o los vehículos. En el Salón Acosta Ñu de la Cámara de Senadores se realizó nuevamente una mesa de trabajo para abordar el proyecto que modifica y amplía la ley que regula la prestación de servicios de vigilancia y seguridad de las personas y bienes patrimoniales en el ámbito de la seguridad privada. Estuvimos tratando varios artículos de la ley 5424/15, pero específicamente hemos centrado en el artículo 67 anterior, que se está modificando. El artículo más polémico porque dice el 67 que se está queriendo modificar. Las relaciones laborales del personal de seguridad privada con las respectivas empresas se regirán en lo pertinente por las disposiciones del Código Laboral y los reglamentos internos homologados por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En la sala de sesiones del Congreso Nacional y en el Centro Cultural de la República, el Cabildo, estudiantes del Colegio Experimental Paraguay-Brasil desarrollaron la actividad académica denominada CPB-MUN. Es un simulacro de las Naciones Unidas, en este caso es del Parlamento Nacional. En este los chicos representan diversos departamentos, ya sea en el ámbito político, económico y cultural, defendiendo propuestas de los temas que se le da. Este año, por ejemplo, fue el tema de los empleos verdes y de las relaciones Paraguay-Taiwán. Esta actividad se llama CPB-MUN, está hecha desde hace 14 años en el Colegio Experimental Paraguay-Brasil. Nosotros somos los foros nacionales, Foro Nacional A y B, representamos a los distintos departamentos del país. Lo que más aprendimos hasta ahora es investigar.
Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, dirigida por el maestro Diego Sánchez Jase, ofreció su 9º concierto del Ciclo Oficial Internacional 2023, denominado Barroco y Clásico en el Banco. Se presentaron como solistas la flautista Adriana Aquino Navarro y el arpista Alexander da Silva, además grupos de cámara conformados por otros notables músicos. El evento se llevó a cabo en la Sala de Convenciones del Banco Central del Paraguay.